¿Sí? ¿Conectaste? Sí, amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Muy buenas tardes. Hermanos, quiero pedirle disculpas a los hermanos que ya escucharon en este mensaje, pero como me compliqué un poquito con todo esto, muchos hermanos pidieron ese día domingo, me refiero al domingo 23, que tuvimos problemas con el audio y ellos pidieron que le llamaron como un repaso, un pequeño estudio de aquel mensaje del día domingo 23, y me alegro mucho de que ellos estén interesados en los mensajes, tienen necesidad de escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, y eso me alegra mucho, por eso me he esforzado. Y a los hermanos que estuvieron ese día domingo, les pido mis disculpas, pero también es importante que recordemos este mensaje por los demás hermanos que no pudieron escucharlo. Así que Dios no va a hacer memoria a lo que ya lo escuchamos. Y yo, mire, la verdad de las cosas, hermano, a ser sincero, es la tercera vez que lo hago, y lo hice nuevamente el domingo, les quiero contar, a las 10 de la mañana, y me equivoqué de nuevo. Lo hice en la mañana temprano junto a mi esposa, pero cometí el error de hacerlo en un video y estaba tan pesado que tuvo que venir mi nieto a reparar, porque mi celular, como es un poco anticuado como yo, entonces se puso un poco pesado y no podía usarlo. Entonces, esta vez con la ayuda del Señor, vamos a hacerlo y vamos a orar primeramente. Les saludo en el nombre del Señor a todos los hermanos que se están conectando, los que verán el mensaje o este estudio, mensaje, podríamos llamarlo. Lo importante que es la palabra de Dios, y que Dios abra nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, para poder escucharlo, poner atención a lo que el Señor nos va a decir. Amén. Así que, hermano, le invito a orar para que Dios guíe mi vida, perdón, hermano, y podamos escuchar este mensaje de parte del Señor. Amén, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día más de vida que nos das. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Te pedimos, Señor, que tú guíes mi vida nuevamente, pongas, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo a mis palabras, Señor, que sea tu voz, no la voz del hombre, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos indique el camino, nos enseñe, nos redarguya a través de tu palabra, que es importante en estos tiempos, Señor. Siempre será importante. Lo más importante para nuestras vidas es tu palabra. Queremos obedecerla, queremos aprender, queremos escudriñarla, Señor. Queremos que tú nos enseñes la profundidad de ella, Señor. Es lindo, es hermoso entender, es maravilloso entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Hay un alivio en nuestra alma, hay un alivio en el corazón, en la mente, cuando escuchamos, nos gozamos, nos acostamos meditando tu palabra, Señor. Es algo muy sublime el escuchar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a los hermanos que se van a conectar, que están conectados, Señor. Señor, un abrazo, un saludo de parte mía para todos ellos. Señor, gracias por todo. Te pedimos tu bendición, Señor, y guíanos en este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, y amén. Amén, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Mateos, capítulo 25. Se me formó un poquito de lío, no recordaba bien cuál era el mensaje, hermano, hasta eso, porque los anoto y los guardo, pero si no es esto, no importa, va a ser de edificación para todos igual. Ustedes me dirán. Amén, hermano. Libro de Mateos, capítulo 25, versículo 39, 40, vamos a leer en principio. Amén, hermano. Entonces, Mateos, capítulo 25,
versículos 39 y 40. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: oh, cuando te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. El Señor Jesucristo, en todo este pasaje, yo solamente tomé el versículo 39 y 40, que el Señor le explica o le enseña a los discípulos, a sus seguidores, por medio de una pregunta, y le dice: oh, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y le dice: oh, ¿cuándo te vimos enfermo? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Está diciendo que todo lo que nosotros hagamos, en palabras sencillas, por los demás, Él sabe cuál fue tu intención y mi intención de ayudar, de cualquier forma, de orar, de ayudar en la economía, en la necesidad, de acompañarlo en la enfermedad, en la cárcel, como dice aquí, cuando te vimos enfermo en la cárcel, lo que quiere decir que a uno de los hijos de Dios, que a sus hijos, a sus siervos, si usted y yo hacemos eso con nuestros hermanos, con los verdaderos hijos de Dios, entonces Él lo tiene considerado, porque es como si lo hubiésemos hecho al Señor Jesús. Por eso dice: de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Al más humilde de los hermanos, al más pequeño, al que menos se considera, tú lo consideraste, y el Señor también. Dios no se olvidará de lo que hiciste en aquellos que tú fuiste a ayudar o visitaste en algún momento de tu vida mientras estuviste aquí en la tierra, mientras estuvimos aquí en la tierra. De eso habla el Señor Jesucristo. Dicho esto, hermanos, en la Biblia hay muchas historias reales, obviamente que sí, por supuesto, de hombres y mujeres que realizaron o ayudaron, como el Señor menciona aquí, en forma anónima para el hombre, pero no para Dios, muchas veces, que ayudaron a otras personas de alguna manera en la aflicción, en economía, en la cárcel, en accidentes, en muchas cosas. Dios está mirando, es por eso dice el Señor que a Él se lo hicimos, y siempre Él lo va a considerar. Usted lo verá en el transcurso de esta palabra. Y hay gente, hay personas así, claro que sí. Sobre estas personas podría decirse pequeños o grandes héroes, por ponerle un nombre solamente, hermano, también de la fe, que no son como los grandes hombres que siempre leemos y resaltamos cuando predicamos o cuando estamos conversando con alguien o platicando sobre las cosas de Dios. Mencionamos a Daniel, Jeremías, Abraham, Isaac, Jacob, Jonás, Pablo, Pedro. Todo eso viene a nuestra memoria, que resaltan, por decirlo de alguna manera, por los hechos y los libros y las historias bíblicas que hablan sobre ellos y cómo Dios los usó. Entonces, como quedan en la memoria. Pero hay personas que vamos
a ver que son pequeñas personas que impactan y también llama la atención al conocerla, al leer la Escritura. Así que vamos a conocer una persona que hizo y realizó una acción, un gesto muy importante, que Dios lo consideró al final de su vida, a favor de un hombre de Dios. En Jeremías 38:1 dice: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo. Aquí el profeta Jeremías estaba dando una orden de parte de Dios y entregándole a todas estas personas. Por eso se menciona en la Biblia, dice, oyeron. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, los menciona la Biblia, estas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran príncipes del rey Sedequías en esos años. Y ellos estaban escuchando, por eso oyeron tal y tales personas. Las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, estaba diciéndole a todo el pueblo, y ellos oyeron también lo que el mensaje de Jeremías estaba hablando al pueblo de parte de Dios. Eso era. El profeta Jeremías le dijo al pueblo, en palabras nuestras, que se rindieran a los babilonios para que pudieran vivir en el exilio. Les advierte y explica que los que se queden en la ciudad de Jerusalén morirían o morirán en guerra, por hambre o enfermedad, mientras que los que se entreguen a los babilonios salvarán su vida, no morirán. Ese es el mensaje que Dios, que el Señor, Jehová, Dios estaba entregando a Jeremías. Versículo 12, dice así: así ha dicho Jehová. Jeremías dice, a través de la voz de Dios, en el Espíritu Santo en su vida, dice, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá. Aquí dice el que se pasa para el otro lado, por decirlo así. El que se entrega, el que pasa para el otro lado, el que se rinde. Pues su vida le será por botín y vivirá. O sea, serán tomados como botín. Todos los que se arrepintieren, los que se rindieren, por decirlo así. Los que se rindieren, levanten madera blanca, pañuelo blanco, etc. Me rindo, y los van a llevar al exilio. Y dice el Señor, promete a través de la voz de Jeremías que su vida le será por botín y vivirá. Pero también les dice eso, acabamos de leer, dice, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. O sea, estaba recalcando que de cierto será, que se cumplirá. Lo que Dios dice siempre se cumplirá, porque Él es Dios verdadero, soberano, y lo que dice Él se cumple siempre, porque la palabra de Dios. ¿Cuál era la causa de que el Señor estaba diciendo a través de Jeremías que este pueblo debiera rendirse, que los tomaran como rehén y fueran presos a Babilonia, al exilio con los babilonios? Había una razón. Dios quería dar una lección a su pueblo Israel. ¿Por qué? Por su pecado, por la idolatría que había entrado paulatinamente, de a poco, había entrado la idolatría que penetró poco a poco en Israel y Judá. Entonces ellos empezaron a adorar dioses de a poquito.
en un poder alternativo, una petición alternativa en que poner la fe, dejando de lado al verdadero Dios de Israel. Ellos empezaron a mirar como tal vez el Señor no estaba bendiciendo al pueblo como ellos querían. ¿Por qué razón? Porque estaban en pecado. Estaban idolatrando ídolos de diferentes maneras. Y Dios, indudablemente, que eso es un pecado. Y Dios quería corregirlos a ellos. Siempre ocurre, a veces cuando Dios tarda en una respuesta, no falta el que te insta a ti a hacer lo indebido, a creer a personas con malos consejos, a ir quizás volver al horóscopo, volver al tarot, que está por ahí en una calle dudando o consultas cualquier cosa, preguntas a otras personas, menos a Dios, porque quieres una respuesta pronto. Quieres que Dios te bendiga pronto y rápido. Y la curiosidad entró en Israel también, como siempre. Yéndose poco a poco, se van deslizando también los cristianos. ¿O no sucede así hoy en día con muchos hermanos, predicadores, evangelistas, pastores? ¿No está la iglesia así? Claro que está así, hermano. Sin lugar a dudas está así. Por eso hay pleitos, contiendas, disensiones, peleas y cosas entre ministerios e iglesias. No debería ser así. Y Dios debe estar muy molesto por eso. Claro que sí. Si hubiera en los tiempos del Señor, ya estaría mucho en el exilio. Pues bien, este exilio que sería sometido al pueblo de Israel, sin lugar a dudas, por causa y consecuencias de sus pecados, de idolatría, adorando ídolos alternativos, por si acaso, si Dios no tarda en contestarle, y tenían estos ídolos y otras cosas alternativas. El pueblo de Dios es celoso de su pueblo y de sus hijos. Él dio sus reglamentos, sus leyes, sus estatutos para guiarte a ti y a mí. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a consultar a otras cosas que no sea Dios? Debes humillarte a Dios, arrodillarte, buscar de Él, ayunar, buscar de Él. ¿Por qué consultar a algo que no sea Dios? Espera en el Señor, espera en Jehová y Él hará. Él tiene su tiempo para ti, te mostrará. Y si se tarda es porque algo quiere el Señor contigo. Quiere que dejes algo que estorba la comunión con Dios. ¿Quiénes eran estos babilonios que Dios iba a usar para llevarlos al exilio? Eran los habitantes del antiguo reino babilónico fundado por Nimrod. Babilonia fue una gran cultura de la Mesopotamia antigua y una importante ciudad comercial, artística y académica. Era muy moderno, avanzado estos babilónicos, muy avanzados. Recuerda que cuando hicieron la Torre de Babel, hicieron ladrillo y lo mezclaron, hicieron un buen ladrillo para hacer una altura tan grande. O sea, era muy inteligente. Según las escrituras, Nimrod fundó Babilonia y construyó la Torre de Babel, como le comenté. En el libro de Apocalipsis, Babilonia representa al anticristo, el archienemigo de los seguidores de Cristo. Representa Babilonia. Babilonia también representa un poder apóstata, hostil contra la doctrina de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo. Los babilonios
tenían muchos dioses, por nombrar a uno: Marduk, Anu, Enul, Ea, Ishtar, etc. Muchos dioses tenían los babilonios. Babilonia se encontraba en el actual Irak y a unos 90 kilómetros al sur de la actual Bagdad, que es la actual capital de Irak hoy en día, su capital. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo Jeremías después de avisar, de entregar el mensaje? Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey, o sea, los príncipes, estos que de nombre que está en el primer versículo 1, de estos nombres, que eran príncipes del rey, que escucharon cuando Jeremías le hablaba al pueblo. Entonces, versículo 4 dice: fueron a decirle al rey, y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Con una mentira tremenda, escuchando el juicio de Dios, estos varones príncipes del rey fueron al rey con esta invención, por decirlo, con esta mentira, esta calumnia, cambiando, tergiversando, ni siquiera diciendo la verdad, ni siquiera diciendo que lo que vendría si no hacen eso, si no obedecen el mensaje de Dios para que se arrepientan de su pecado. Entonces, no le dijeron la razón, sino que andaba hablando cosas porque quería dividir el pueblo y buscaba el mal y no el bien, que buscaba perjudicar al pueblo de Israel. Eso es lo que dijeron estos varones. Entonces, él le fue a advertir y ellos cambiaron lo que le dijo. Los príncipes del rey Sedequías, que comenté, no creyeron la advertencia de Dios primero que nada. Primeramente no lo creyeron, y a través de Jeremías, mintiendo, porque no buscaba la paz, tergiversando todo. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 66:5, dice: escuchen palabra del Señor ustedes, dice Él, que tiemblen ante su palabra. Así dirán sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán los avergonzados, dice Isaías. En Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. La respuesta del rey sin autoridad, un rey mediocre, un rey cobardón y sin temor de Dios, perdió el temor de Dios este rey para poder agraciarse, ponerse en buena con los príncipes, con poca autoridad. Cuando le contaron este mensaje tergiversado de los príncipes, cambiado, y queriendo agradar a sus príncipes y al pueblo, a ellos, dijo el rey en el versículo 5, dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Él es el rey.
El rey está por sobre toda la autoridad como un presidente de la república. Él está sobre el Senado, sobre los diputados, sobre los demás. Es un rey, el que dirige una nación. Y los príncipes están bajo el rey, son subalternos del rey. Pero como estos príncipes le dijeron, muera este hombre, porque a causa de esta manera hace desmayar la mano de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, diciéndole, él está haciendo que el pueblo se divida, haciendo mentiras para ir contra de nosotros. Entonces dijo, hay que matarlo. Muera, le dijeron ellos, son príncipes. Así de tajante, ni siquiera castíganlo o azótenlo. Dijo, mueran, dijeron estos príncipes. ¿Qué hizo este rey? Bueno, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer, dice, contra vosotros. O sea, hagan lo que ustedes quieran, ustedes son los que mandan. Una cosa así. En Marcos 15:15, en la Nueva Versión Internacional, dice, como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Algo parecido hizo Sedequías con Jeremías, entregándole a Jeremías a estos príncipes para que hicieran lo que quisieran, como Jesús lo hicieron. Y Pilato hizo lo mismo. Un Pilato Sedequías, podríamos decir. ¿Qué hicieron estos príncipes? ¿Qué hicieron todos ellos con Jeremías? Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Eso hicieron estos crueles príncipes autorizados por Sedequías, por el temor, por no decir, no lo toquen, yo creo lo que están diciendo el mensaje. Entonces se hizo partícipe de ellos. ¿Qué era una cisterna? Que dice aquí el versículo 6. Dice, tomaron ellos a Jeremías y hicieron echar en la cisterna de Malquías. Una cisterna, hermanos, es un pozo, un recipiente artificial que se usaba para almacenar agua. Se cavaban en la tierra o en la roca. Era muy importante en los tiempos bíblicos, ya que los pozos y manantiales no abundaban. Por lo tanto, estos pozos, estas cisternas, conservaban el agua de la lluvia de invierno para su uso diario. Sin lugar a duda que lo que ocurre aquí es que esta cisterna donde metieron y bajaron a Jeremías, o lo tiraron al profeta Jeremías, no había agua, porque dice que no había agua, en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué es el cieno? Barro. No había agua, sino quedaba barro acumulado. Por ende, se hundió en él. La Biblia no especifica que se hundió plenamente, sino quedó aparentemente, por lo que dice la Escritura, lo vamos a leer, hasta poco más arriba de la cintura, porque daban sus brazos, digamos hasta el pecho, quedó hundido Jeremías, y bien hundido, porque barro espeso, como un pantano, se chupa eso ahí quedó Jeremías. En esta cisterna, donde metieron y bajaron a Jeremías, o tiraron a este profeta, dijimos que no había agua, solo quedaba barro acumulado. Y aquí es donde aparece este varón que mencionamos al principio, un varón anónimo podría ser,
no es considerado con libros, ni hecho otras cosas, ni profeta, ni muchas cosas grandes, pero hizo algo grande, como Dios dice, si a uno de mis hermanos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Si lo ayudaste a mí, si estaba enfermo, donde quiera estar, me lo hiciste a mí, dice el Señor, como dice el principio en Mateo, como leímos. Entonces aquí aparece este varón, valiente, humilde, temeroso de Dios y con gran misericordia y valiente sobre todas las cosas. Leamos el versículo 7. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, se enfrentó al rey, él vio toda esta situación, todo, no tuvo miedo en enfrentar al rey. Y dice el versículo 9, mi señor, el rey le dice, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Qué misericordioso, qué valiente Ebed-Melech enfrentó al rey para decirle a él que mal, más encima le dice al rey, mal hicieron, indudablemente hicieron mal. El rey tiene que haberse sentido mal porque también él dio la orden. Ni aún así el rey se molestó o se ofuscó o se airó. Decirle, ¿quién eres tú, Ebed-Melech, a darme una orden, una sugerencia a mí? Yo soy el rey. Podía haber hecho eso, ¿no? ¿Quién era Ebed-Melech? Este varón. Era un funcionario etíope de la corte del rey Sedequías, un hombre recto, compasivo, que vio esta tremenda injusticia del pueblo y también de estos príncipes y este rey, aún con la aprobación del rey para realizar este acto cruel. Decidió enfrentar al rey, tuvo misericordia, este funcionario, por Jeremías. En Oseas 12:6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. En tu Dios confía siempre. Yo creo que eso hizo Ebed-Melech. Hizo como en el libro, que seguramente no lo conocía. Claro que no. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero esta palabra está en Hechos 5:9 que dice, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Eso hizo. Sin conocer el Nuevo Testamento, ni el libro de los Hechos. Él hizo la voluntad del Señor. Tuvo misericordia. Entonces, ¿qué hizo? Versículo 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, porque el rey le hizo que tomara unos soldados. Le dijo en el versículo 10, dice el rey, el 10 dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Lo conmovió Ebed-Melech, primero al rey Sedequías, lo conmovió con sus palabras. Quizás vio, dije, qué valiente este hombre, me enfrenta a mí que soy el rey, de que yo estoy haciendo algo malo, cruel y despiadado. Y eso hizo Ebed-Melech. Y el rey siguió lo que le estaba diciendo, la solicitud la concedió. Y le dijo que tomara 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías antes que muera. Versículo 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas
y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. ¿Por qué hizo esto? Ebed-melech, sabio, un hombre realmente lleno de misericordia, bondadoso, que hizo que Jeremías, para que no se hiciera daño de sus axilas o sobacos, que dice la Biblia, le mandó a poner trapos viejos, andrajosas, y lo echó con soga en la cisterna para que se pusiera debajo de sus brazos, para que la soga al subirlo, porque estaba, obviamente, lo succionó el cieno, el barro a Jeremías. Entonces iban a tener que hacer mucha fuerza para levantarlo y sacarlo, porque lo absorbe ese barro. ¿De cuánto tiempo estaría ese cieno ahí, apretado el barro? Y se hundió con agua. Usted conoce eso, cómo es el barro, cómo se chupa cuando ponen sus pies en los barros, los barriales. Bueno, eso, imagínense hasta el pecho. Entonces, para que no se hiciera daño, envió esos trapos, ropas raídas y andrajosas, y lo echó a Jeremías con soga en la cisterna, dice el versículo 11. Versículo 12. Y dijo el etíope, Ebed-melech, a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Versículo 13. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Lo subieron, lo dejaron en el patio de la cárcel, cuando estos 30 hombres que le facilitó el rey Sedequías, y lo subieron para que no se hiciera daño en su cuerpo. Pero nuevamente el rey Sedequías, a pesar de todo lo que había sucedido, llamó a Jeremías escondido en forma cobarde, lo llamó a su presencia para consultar si era verdad, por decirlo de alguna manera, si el Señor le había dicho este mensaje. ¿Cuál era el mensaje realmente? Para confirmar cuál era el mensaje realmente, si es verdad el mensaje que, ¿por qué los príncipes querían matarlo? Si era verdad que él estaba diciendo una mentira para destruir al pueblo deseando mal. Entonces lo llamó para consultarle. Tal vez para que si el Señor había cambiado de opinión, o si realmente era así. Entonces, en el versículo 14, dice: después envió el rey, recuerde que Jeremías quedó en el patio, cuando lo sacó Ebed-melech, y quedó en el patio de la casa, fuera del barro, con todo su barrito ahí en su cuerpo, y mojado. Igual aún, dice después, el versículo 14, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa, o sea, no me mientas, no me ocultes nada, dímelo todo. Y Jeremías dijo a Sedequías: sí te lo declararé. Pregunta: ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás, dice. Si te digo la verdad, lo que tengo que decirte que es la verdad, ¿me matarás? Esta pregunta: ¿me vas a matar? Entonces, si te digo la verdad, ¿me matarás o no me matarás? Eso lo está diciendo, porque sabía que tenía que ser la verdad, Jeremías. Y le dice: y si no me matas, te voy a dar un consejo, no me escucharás tampoco. Porque le dice: no me escucharás ninguna cosa. O sea, perdón, no me escucharás. Y si te diere consejo, no me escucharás. Él sabía que no le iba a escuchar el consejo, pero igual insistió este rey. Y Jeremías, el versículo 6, perdón, dice: y juró el rey, Sedequías juró el rey, para que le dijeran,
Juró en secreto, entre los dos. Oye, Jeremías al oído, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Para que no escucharan los príncipes. Porque el rey se había retractado de matar a Jeremías. Entonces, para que no escuchen los príncipes, entonces llamó escondido y le dice en secreto. Versículo 16, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, sabe que Dios puso esa alma en él. ¿Había algo de temor en su vida? Claro que sí, porque él decía, tengo un alma y Dios me la puso, por decirlo así. Jehová, vive Jehová, que nos hizo esta alma. Él sabía que el alma que tenemos todo, tú y yo, Dios la puso en nuestro cuerpo. Le dice que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. No te entregaré de los príncipes para que te maten. No lo haré, pero dime. Entonces Jeremías no se retractó. Como hombre de Dios, que tiene que decir siempre la verdad, lo que Dios pone en su corazón, no cambió el mensaje, no cambió los textos bíblicos, no saltó la hoja para que los hermanos no se ofendan, ni se sientan mal, ofendidos, porque la verdad a veces duele, incomoda, pero nos hace libre. La verdad nos liberta. Al predicar a Jesús, quedamos libres, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y él dijo que le diría la verdad, pero de otra manera. Dice versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, nuevamente, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas, le dice, de otra manera más simple y sencilla, otra palabra más práctica. Si no entiendes de otra manera, con palabras un poco rebuscadas, te diré unas palabras más sencillas y simples para que lo entiendas. Si te entregas, le dice, enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, ya que él mencionó el alma, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero le vuelve a recalcar, pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. El juicio de Dios sobre Sedequías. Nuevamente, más clarito, como se dice, echarle agua. Claro le quedó el rey. El mensaje, la orden de Dios, el mensaje de Dios para ir al exilio, a sacar bandera blanca, que sea tomado por botín, él y todos en Jerusalén y sus príncipes, ir cautivos allá, presos, pero iban a comer, iban a estar bien, iban a estar presos hasta que Dios concediera la salida de ellos por su castigo y echaran de menos Jerusalén, echaran de menos sus comidas, echaran de menos todo. Todo en la tierra que le dio el Señor. Eso quería Dios. Corregirlos allá, llevarlos allá, someterlos a los babilonios, al dominio de los babilonios, para que entiendan que Él quería enseñarles que solo Dios es nuestro Dios, que Jehová es el único Dios verdadero, no los dioses que ellos estaban consultando y permitiendo y reactivando su idolatría. Eso quería enseñarles Dios, algo no muy grave, por decirlo así, para ellos, dejar de adorar dioses paganos. Y Dios lo iba, y aún así la misericordia de Dios, porque podía haberlos matado a todos, destruidos por su porfía. Pero dijo, no, los voy a llevar al exilio, castigado, mirando para la muralla, con un coso de burro para arriba, como le ponen a los niños cuando se porten mal en los colegios, antiguamente. Así lo iba a poner a todos, del rey para abajo. Versículo 19, y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Vuelve a decirle Jeremías, y dijo Jeremías, no te entregarán,
oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás. ¡Qué tremendo! Le está diciendo el Señor. No te van a hacer daño, no te pegarán, no te golpearán. Quizás vas a bajar, no vayas a comer manjares, no vayas a comer cordero, no vayas a comer tanta carne, ya tanta uva, no vayas a tomar vino, vayas a estar restringido en los alimentos, pero no morirás. Dice, oye la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Escucha la voz de Dios y vivirás. Y el versículo 21 dice, pero si no quieres entregarte, rendirte, hacer caso de lo que Dios dice, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová, Dios. De verdad, hermano, por no escuchar el mensaje de Dios, viene el juicio de Dios siempre. Cuando Dios viene, arrepiente de tus pecados. Deja de hurtar, deja de fornicar, deja de hablar así, deja de mentir, deja de hacer malas cosas. Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Dios siempre nos va a hablar de alguna manera y nos va a corregir como a ellos. Un tiempo. Pero no hicieron caso. Y Dios cumple. Si no dejas de pecar, tendrás problemas con Dios. Porque eres un hijo de Dios. Dios amaba a su pueblo, amaba a Jerusalén, amaba a su pueblo judío. Quería enseñarle cómo te ama a ti, cómo me ama a mí. Y a Él no le agrada que tú estés con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie consultando a cosas del mundo y después consultarle a Dios. Y como si no te contesta Dios, bueno, voy al mundo. Poniendo dioses. Tal vez dioses pueden ser montones. La música, el fútbol, futbolistas famosos, endiosarlos, pedirle a ellos, ten que Dios preferir eso, partidos de fútbol, preferir recitales antes que ir a la casa del Señor, etcétera. Hay tantas cosas que puedes endiosar y dejar de lado al Señor. Entonces vino el juicio de Dios. Dice, versículo 21, como leímos, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Versículo 22, he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues toda tu mujer y tus hijos de los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino como en mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará a fuego. Eso pasará. Todos sufrirán consecuencias por no obedecer. El juicio vendrá. Claro que sí. En capítulo 39 de Jeremías, versículo 1 y 2, dice, en el 9º año de Ezequías, el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, o sea, pasó un tiempo, un tiempito. Siempre Dios da un tiempito para que te arrepientas, recapacites, medites en la palabra y dejes de hacer lo que estás haciendo. Medita. Y le dijo, y por eso es, después de un tiempito, el 9º año de Ezequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Ezequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad, o sea, se abrió un hoyo, rompieron y por ahí entraron. Versículo 3, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio Nergal, Sarecer, Samgarnebo, Sarsequim,
el Rabsaris, Nergal, Cerecer, el Rabbac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Bien raro el nombre, pero todos esos acamparon junto ahí para entrar y destruirlo a todos ellos. ¿Qué pasó, hermano, con el héroe anónimo? Primero leeremos qué le pasó 39:14. 39, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Ahí quedó Jeremías, tranquilo. Eso le pasó a Jeremías. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Eso le pasó a Jeremías. En Segunda de Reyes 25:7 dice: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Igual fue llevado a Babilonia, pero de otra forma, cruel, humillante, sin ojos, portesco, porfiado, no obedecer a Dios, rebelde. Mire cómo quedó. Lo quiero leer. Para terminar, Segunda de Reyes 25:7 dice: degollaron a los hijos de él en presencia suya, y a Sedequías, este rey, le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿No valía mejor la pena? Claro que sí, obedecer, entregarse, sacar la bandera blanca, el pañuelo blanco, decir: aquí estoy, llévenme, no hay problema, ya nos arrepentiremos todos, buscaremos a Dios, Él sabe por qué lo está haciendo. Hemos entrado en pecado, en idolatría, buscando cosas del mundo, hemos ido al mundo, estamos con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, sirviendo a Dios de esta manera. Entonces sí, tiene razón, Señor, nos quiere corregir, porque nos ama. Entonces permite la corrección de Dios. Llévame preso, llévame al exilio, por un tiempo. Sin embargo, por no creer, de ninguna manera, de dos formas le habló el Señor, y le dio un tiempo más encima, y no quiso creer, orgulloso, rebelde, hacer caso a los demás. ¿No es mejor obedecer a Dios que a los hombres? Entonces fue llevado de esa manera humillante. Sin lugar a dudas, fue de esa manera. Entonces, Dios corrigió a su pueblo, y el libro de Proverbios, Proverbios 15:3, capítulo 15, versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ebed-Melech fue un hombre que ayudó
dice a Jeremías, Ezequías 3, 21 dice, pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, como hizo Jeremías, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En Isaías 38, 16 dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Qué grande fue este varón de Dios que ayudó a Jeremías. Después él tuvo misericordia. Aquí dice que Ebed-Melech, dice, versículo 11 del capítulo 39, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Entonces, y acá, eso le pasó a Jeremías, para ir terminando, y en el versículo 17 del capítulo 39, dice, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Le está diciendo el Señor, Dios promete librar a Ebed-Melech por su acción. No se olvidó el Señor de lo que hizo Ebed-Melech con Jeremías. Nunca se olvidará Dios lo que hiciste, como leímos en Mateo. Lo que le hiciste a tal hermano, me lo hiciste a mí. Y él no se olvidó, por eso dice, el Señor dice, versículo 15 del capítulo 29, para terminar, así que termino, dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, o sea, lleva este mensaje de parte mía, porque yo vi lo que hizo contigo. Le dice, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Jehová, Dios de los, el Dios de Israel, Dios tuyo, Dios mío. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal. Juicio, dice, para la ciudad, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, le está diciendo. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Iba a ir él en ese botín al exilio, Dios lo iba a librar, nadie lo iba a tocar, porque Dios decide. Dios decidió por esa acción valerosa de Ebed-Melech, este hombre etíope, eunuco, que vio, fue movido a misericordia y no importó que el rey lo podía haber condenado a la misma cisterna que Jeremías, pero sin embargo, con sabiduría y con humildad enfrentó al rey para solicitarle sacarlo. Y amén. Eso hizo Ebed-Melech. ¿Cuántos de Ebed-Melech habrán? Y ahora, para terminar, quiero que leamos el Salmo 139. Salmo, solamente el 1 y el 3. 1, versículo 1 y 3, y el 7 y el 8, si quiero leerlos. Ya otra vez le dije a los hermanos que lo leyeran en su casa, y si se han olvidado de leerlo, pues hoy deben leerlo. Salmo 139, lea al completo. Yo os voy a leer, porque ya estamos en la hora, voy a leer el versículo 1 al 3, y después el 7 y el 8. Y usted léalo, tarea para la casa. Dice así el Salmo 39, versículo 1, 139, verso 1, oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Versículos 7 y 8. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allá, allí tú estás. Dios está en todo lugar, donde quiera que tú te encuentres. Ahí está Dios. Dios es omnisciente, soberano, omnipotente. Ese es nuestro Dios, que todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada imposible para Él, absolutamente. Solo hay que humillarse, buscar de Él y obedecer su palabra, como Ebed-Melech, un hombre valiente, sencillo, que tuvo un premio. Dios lo vio. Ni siquiera Jeremías, no le dijo Jeremías, no dice la Biblia que dijo, oye Señor, ¿sabe que Ebed-Melech me tiró la soga y me tiró unos trapos y me sacó? No dijo, no dice la Biblia. Dios dice que Él lo vio. Vio su acción que hizo con su siervo. Y Dios nos olvidó y lo premió. Aunque iban a destruir todo, pero nadie podía tocarlo. Porque Dios es así. Nadie puede tocarte si Dios dice que no. Nadie puede hacerte daño si Él dice que no. Porque Él es tu guardador. No hay que temer. Él tiene la autoridad sobre todo príncipe de tiniebla, sobre el enemigo. Nada podrá hacerte daño ni tocarte si Dios no lo permite. Si tú haces cosas bien, si tú estás cambiando, te estás arrepintiendo, estás buscando la presencia de Dios, estás dejando de hacer lo que estás haciendo, pidiéndole ayuda al Señor para dejar lo que te cuesta dejar, entonces Dios va a ver tu esfuerzo, y si estás haciendo misericordia con los hermanos que amas, con tu siervo, ora por los hermanos, por tu pastor, por la iglesia, Dios considerará eso, tus oraciones por el amor por las almas. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, pero ya me siento más tranquilo. Estaba inquieto por esto, estuve un poco confundido, no sabía cuál era el mensaje, pero ya lo hice, me costó, se me perdían los apuntes, lo encontré, buscamos con mi esposa, pero bueno, ya puedo estar tranquilo. Amén. Así que vamos a orar ahora, hermano, para despedirnos y juntarnos, reunirnos y congregarnos el próximo domingo a las 5 de la tarde, ahí en la comuna de Cerrillos, cerca del metro Cerrillos, Sexta Avenida, 3029. con Sexta Avenida 3029, esquina Martín de Soler. Amén, hermano. Así que quiero orar por Brian Rocha, por toda su familia, por Jaciel Rocha, Samano, esquizofrenia, por Adrián Misael Rocha, Luis Rojas Mancilla, Manuel Martín, Andrés Fuente, Paulette, y saludar a todos los que están conectados y orar por todos ustedes, hermano. Cierre sus ojos, hermano, y oremos con fe que Dios va a obrar a nuestro favor. Amén, amado Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, yendo su vida en la cruz y a través de su sangre derramada, Él nos libró y nos lavó de nuestros pecados. Somos libres, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para hablar contigo como ahora, junto a mis hermanos, y a través de Jesús, te rogamos, Señor, misericordia, y oramos por todos estos hermanos, por estas peticiones que están, Señor, pidiendo, solicitando. Señor, ten misericordia, obra, Padre mío. Señor, visítalos, Señor, donde quiera que ellos estén y se encuentren, que sientan la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor,
que ha enviado esta petición de oración. Tú lo sabes, Señor, cuál es su angustia, su pesar, qué es lo que le está pasando en estos momentos, por qué está sufriendo, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Padre mío, rompe toda cadena, toda ligadura, Señor, toda atadura, Padre mío. Rómpela, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre mío. Te pedimos tu bendición por mis hermanos que han pedido, Señor, la petición de oración, los que se han congregado, Señor, los que verán este mensaje, Señor. Padre mío, que sientan tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre mío. Te damos gloria y honra, todo te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y la gloria sea para ti, Señor. Dios bendiga a mis hermanos, Dios los guarde y Dios los proteja. Amén.